Y movimiento obviamente de mi cadera, tratando de resaltar el movimiento de la rodilla. Tengo que dibujar un círculo desde el lateral hacia adentro. Bien, acompañamos el movimiento de cadera. Sería 1, 3, 5, 7. Sería simple, simple, doble. ¿Ok? Sería derecho, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, izquierdo. Como tengo un movimiento de cadera, tengo que conectarlo con el movimiento de mi torso, como lo explicaba en el movimiento del básico. Por lo tanto, voy a hacer mi cadera va en oposición, porque va mi peso en el izquierdo. Por lo tanto, sale mi hombro que va a favor del pie que estoy haciendo la rotación. Y marco 1 y 3, y el doble 5, y repito. Y mi brazo acompaña el movimiento. Sería 1 y 3, y 5 y 7, y 1 y 3, y 5 y 7. Una vez que llevo esta posición, la música acelera y voy a interpretar el primer acento en el tiempo 8. Voy a hacer con el brazo hacia abajo, al mismo tiempo que hago un pequeño salto, estirado, y hago 1. Caigo en el tiempo 1 con flexión y hago un básico normal que acompaño con un movimiento de hombro seguido. Es decir, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a cruzar mi tiempo 7 y luego voy a hacer un paso que está avanzado hacia el frente, en el cual voy a marcar 1, 2 y 3. Sería un cha-cha-cha. 4, 5, 6 y 7. Bien, el movimiento del torso y el cuerpo en esta transición de cha-cha-cha se va a mantener constante. No voy a acelerar el cuerpo ni el movimiento del torso ni la cadera, sino que voy a mantener la posición con el que entra el tiempo 2 y luego la que entra el tiempo 6. Sería 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, luego de eso, 7. Voy a cruzar el 8, voy a hacer un cross con el derecho en 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá un cha-cha-cha, 7, 8 y 1. Repito, sería cruzo 1 adelante, 2, tengo el peso en mi centro, en mi pie izquierdo, 3, cambio el peso, 4, cruzo 5, 6, 7, 8 y 1. Estiro el pie izquierdo y ahora, a diferencia del paso anterior que hicimos en la sección 1, que se parece a este, no es igual, sino que voy ya a intentar levantar mi pie para alcanzar mi rodilla. Voy a hacer 2, 3, 4 y acompaño el movimiento con el torso. 2, 3, 4, apoyo el cinto con la izquierda y me giro por mi derecha en 6, 7. 6, 7. Lo último es llegar en la cabeza. Voy a aguantar acá. 6, 7. Llegando a la cabeza con la cara. Acá voy a hacer un paso normalmente con cualidad de pachanga, en el cual voy a marcar un básico. 2, 3. Pasa el pie en transición en 4, piso 5, 6, 7, 8, 1. ¿Sí? Esta es la intención. Bailar en una sola línea. Marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. La cualidad del torso va a ir 1, 2, 3, 4, balanceándose hacia atrás y hacia adelante. Con el movimiento sería de la siguiente forma si lo muestro de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el tiempo par y el torso hacia adelante, y en el impar iría inclinado hacia atrás. Bien, para el baile tengo que extraerlo un poco para que se aprecie la intención del movimiento. Tengo que dar esa intención de adelante y atrás, pero con el cuerpo muy relajado. ¿Sí? Por lo tanto acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Acá, en el segundo barra, la segunda barra, voy a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7, y en la segunda barra 1, 2, y en el 3 simultáneamente apoyo el peso en la derecha y voy a hacer un roll con el pie izquierdo. 3, 4, voy a cruzar el pie y acá voy a hacer un cambio de peso en mi centro, dando énfasis a la cadera. Voy a hacer 5, 6 y 7. Este paso se realiza de la siguiente forma. Una vez que hago el roll, llego a mi centro, paso el peso a mi izquierda, doy énfasis a la rodilla y hacia mi cadera al lado derecho, izquierdo y derecho, haciendo distintos cambios de peso. Luego de esto, el pie derecho voy a cruzarlo por detrás, marcando un contragiro.
frente, 7 giro y planta con el tiempo 1 al lateral. Y voy a hacer un paso que es conocido popularmente como guachineo. ¿Sí? Entonces acá con el giro, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Acá el guachineo vamos a avanzar con planta completa. Bien, marcando a pulso y entre medio de cada pulso va a ir una cadera entre medio. Entonces sería 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7. Bien, tiene la forma de explicar con la misma cualidad del paso, sería 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7. Para hacer un poco más rápido sería 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7. Bien, el torso va a bajar, la cabeza flexa y voy acompañando el movimiento con los brazos en oposición. ¿Ok? Entonces hago 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7. Repito de contragiro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2 y 3, 4, 5, 6, 7. Una vez que llego al tiempo 7, voy a hacer un paso que viene de la mamuta. ¿Sí? La cualidad del baile de la mamuta, nos vamos a tener un poquito lento para explicarlo. Y es que voy a pisar como paso formano, bien paralelo, planta completa y voy a marcar 6 tiempos como los de salsa, pero voy a repetir el pie derecho en cada momento. Es decir, voy a hacer 1, 2, 3 y en vez de pasar el peso a la izquierda ahora, voy a marcar de nuevo con la derecha y 5, 6, 7. ¿Sí? Acá la cadera y el torso ocupan un rol muy importante en el cual tengo que mantener la oposición en todo momento. Por lo tanto, acá 1, 2, 3. Como repito el pie derecho, tengo que en el tiempo 4, en vez de hacer una transición lenta como en el básico de salsa, tengo que marcar una contraposición en 4 y 5, 6, 7, lo mismo en el 8. Por lo tanto, la cadera trabaja a 8 tiempos junto con el torso y los pies trabajan a 6. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Para este caso, en la mamuta, los brazos van a ir en consecuencia del movimiento del torso porque vamos a ir haciendo una pequeña rotación y los brazos van a ir relajados. Lo importante es acentuar el movimiento de la cadera y el torso en flexión y con un poco de movimiento. Entonces sería el movimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y solamente vamos a hacer una barra. Ahora, la intención también al inicio del paso es dar un poco de movimiento de cabeza circular acompañando junto con el primer movimiento que vamos a hacer en el acento en el 1 y en el 5. ¿Bien? Son varios movimientos en conjunto. Cadera, pies, torso, cabeza y los brazos acompañando el movimiento. El siguiente movimiento vamos a hacer otro paso a la punta, pero de manera frontal, en el cual vamos a ir a abrir los brazos en el tiempo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego apoyo el 5 en mi centro y en el 7 voy a hacer un movimiento de rumba en el cual voy a fletar, voy a rotar un poco mi pie hacia adentro, mi pie derecho, y voy a hacer una pequeña contracción. Lo importante es una contracción con la intención de botar. Es como si exhalaran el 5 y botara. Los brazos van a ir hacia afuera a botar. 7. ¿Sí? Entonces desde la mamuta sería 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, boto el 7. Aquí la mirada, más que al público, va como hacia el movimiento, buscando la exhalación. Bien, voy a avanzar en esta oportunidad, voy a hacer 7, voy a cruzar mi pie derecho, acá entramos en cualidad de salsa, entonces hago 1, piso afuera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien importante acá, marcar el doble hacia afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente cruzo el 1, acabo 1, 2, 3 y en el tiempo 4, esto va a ser como un lateral. Voy a suspender, pasar por el relevé con mi pie derecho, mi pie va a pasar por el pasé y mis hombros van a subir. ¿Sí? Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 8, 1. Movimiento anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1. Y acá voy a hacer un giro a la derecha, marcando una 2 hacia afuera, voy a apuntar hacia adelante. 2,
3, giro, llevo en 5, acá, varones van a tomar el pantalón con la mano derecha, mano izquierda va a ser en esta posición y voy a cruzar y girar. ¿Sí? Sería un giro doble a la derecha, sería 1, 2, 3, 5, 6, 7. Para la chica sería el mismo brazo, pero la chica se va a poner la mano como a la altura de la pelvis y se va a tapar. ¿Bien? Ya me queda diferencia con respecto al movimiento. Luego de eso, marco un básico con un crossover back. Voy a trasladar. Cruzo 5, 6, 7. Al mismo tiempo que retrocedo, voy haciendo movimiento de hombros. Hago 1, 2, 3, 5, 6, 7. Llego al 7. Voy a hacer una pequeña balanceo con mi cuerpo para marcar. 1, 2, adelante 3, 5, 6, 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego voy a hacer crossover frente. 1, 2, 3 y 5, 6. Vamos a repasar desde el principio hasta ahí para luego ver la última sección de la parte 2. Parto desde el movimiento de pachanga de la cadera. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Arriba. 2, 3, 6, 7. 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7, 8. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Acá las manos van a ir arriba de la cabeza cuando ahora corre el pie. 3, mantengo 5, 6, 7. Contragiro con twist, 2, 3 y 5, 6, 7. Guachineo. 3, 5, macuta, 1, 2, 3, 5, 6, 7, adelante, 1, 2, 3, obancó, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lateral, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contraje a la derecha, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, crossover back, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 5, 6. Voy a avanzar acá una vez que llego acá con el tiempo 6, cruzado hacia el frente, voy a hacer un paso de twist, voy a rotar mi cadera hacia la izquierda, juntar rodillas y marco punta con mi pie derecho. Luego 1, 2, perdón, 6, 7, 8, cruzo, 1, 2, 3. Luego vuelvo a usar 5. Acá voy a hacer una función que es el twist con la cadera y voy a ocupar esto que se ocupa mucho en el tango, que son como lo llamamos boleros. Bien, entonces voy a hacer 6, 7, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Adelante voy a hacer 5, la cadera vuelve 6, 7, 8, repito, 1, 2, 3, 4, 5, la cadera hacia adentro, voy a hacer la releve 6, 7. Eso voy a llevar a la izquierda, voy hacia atrás, 1, flexiono, apoyo 2, 3, abro el pie, apoyo 5, no tengo apoyo 5, voy a marcar, voy a exagerar la posición del hombro en el 5 y sacar el brazo derecho desde este movimiento. Cuando el hombro va hacia atrás, en vez que la intención sea hacia adentro, voy a dar la intención hacia afuera para que suba de esta forma. Desde esta posición marco 5 y hago una posición con el torso. 6, 7. Luego de hacer el crossover, llevo al tiempo 6 y hago un paso de twist, lo que ya hemos explicado anteriormente. Llevo mi cadera hacia la izquierda, marco 7, 8, cruzo 5, perdón, 7, 8, 1, cadera derecha, 2, 3, cruzo 5, marco mi pie derecho de un twist, atrás 6, por detrás 7, luego retorno la cadera, 8, de vuelta 1,
5, 6, voy a llevar al paralelo, 6, cortando a mi derecha, hago el 6, apoyo el 7 con mi izquierda, me giro con mi izquierda, marco 1, abajo, 2 y 3 arriba, apoyo el 5 y saco mi brazo con la misma cualidad del movimiento del básico que explicamos al inicio de los videos, pero ahora en vez de que mi mano vaya a buscar al hombro, mi mano va a buscar hacia afuera. El movimiento sigue siendo orgánico, entonces acá marco 5, 6, 7, en contraposición manteniendo este momento del brazo retirado. Entonces acá 5, 6, 7, cruzo el derecho en transición en el 8 para quedar de frente en el 1. 1, doy mi tiempo 1, marco un twist nuevamente, mi cadera hacia mi derecha, 2, 3, con taco, chicas con punta, 1, 2, 3, marco con punta en el 4 hacia afuera, subo el 5, caigo el 6. Bien, o sea, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rápidamente dirijo un kick hacia la diagonal izquierda, 7, caigo en 8, 7, en 8 estiro el puño derecho y jalo hacia atrás, ¡fum! Y llevo cabeza hacia afuera. Y este sería mi tiempo 1, que hay un asiento musical fuerte donde hay un cambio. Bien, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Bam, 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 con mamá, ñañaricare.